Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches o en el horario que nos estén escuchando o estén viendo este video. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que es el tema de capacitores. Somos alumnos de la Universidad del Caribe en la carrera de Ingeniería Industrial, cursando la asignatura de Laboratorio de Circuitos Eléctricos, impartidos por la docente Mónica René. Lo primero que vamos a hacer para este video es definir qué es un capacitor, el cual lo podemos definir como un dispositivo eléctrico que es formado por dos placas metálicas separadas por un aislante llamado dieléctrico. Este almacena energía en forma de campo eléctrico, tiene una medida, se mide con la capacitancia, que es la capacidad o la cantidad de cargas eléctricas que es capaz de almacenar. En este caso en esta imagen tenemos el símbolo de lo que es el capacitor. Cuando lo veamos en algún circuito ya lo podemos identificar con esta imagen. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre las características físicas de un capacitor. Bueno, en su forma más simple, como podemos ver en la imagen, el capacitor es constituido por dos placas conductoras paralelas que son separadas por un material aislante, el cual es el dieléctrico. En el caso de la imagen estamos viendo las dos placas que están señaladas con las flechas, el conductor, que sería este que está unido a las placas, y el dieléctrico sería esto que está entre las placas metálicas. También, como las características físicas, tenemos que ver los parámetros que son importantes para establecer su medida, su capacitancia y su voltaje nominal. En este caso podemos mencionar tres cosas, que es el área que hay entre las placas, la separación entre las placas y la constante dieléctrica. El área de placas prácticamente nos dice que la capacitancia es directamente proporcional al tamaño físico de las placas, depende cómo lo determina su área. Mientras más grande sea el área entre las placas, produce más capacitancia. Por lo tanto, un área pequeña produce menos capacitancia. Ahora podemos ver en la imagen las áreas de la placa. En este caso, en la primera imagen estamos viendo que el área de las placas es completa. Por lo tanto, como es más área, tiene más capacitancia. Por otro lado, en la segunda imagen, vemos que el área de las placas es reducida, no están completas. Por lo tanto, va a tener menos capacitancia. La separación entre las placas. Podemos mencionar también que la capacitancia es inversamente proporcional a la distancia que haya entre sus placas. Bueno, la separación en este caso se designa con una letra, la cual va a ser la letra D. Y bueno, mientras mayor sea la separación de las placas, produce una capacitancia más pequeña. En el caso de las imágenes, podemos ver que mientras más cerca están las placas, va a tener mayor capacitancia. Mientras que, bueno, en la segunda imagen, las placas más lejanas tienen menor capacitancia. Y ambas las podemos definir esta separación con la letra D que aparece arriba de la imagen. La constante dieléctrica. En este caso, la medida de la capacidad de un material para establecer un campo eléctrico se llama constante dieléctrica o permitividad relativa. La vamos a simbolizar con la letra R, que es la letra griega epsilon. Y bueno, la capacitancia es directamente proporcional a la constante dieléctrica. La constante dieléctrica podemos tomar el aire o el vacío, lo podemos definir como 1. Por lo tanto, el aire tiene un valor de 1 y bueno, los diferentes materiales dieléctricos tienen diferente constante dieléctrica. Ahora vamos a ver algunos casos. Por ejemplo, el valor típico, el valor de R para el aire es 1, mientras que para el teflón es 2. Podemos ver que la cerámica, por ejemplo, la última, tiene un valor de R que es de 1200, por lo tanto es mucho mayor, ¿no? De ahí nos pasamos a lo que son los tipos de capacitores. Estos capacitores los podemos clasificar tomando en cuenta varios aspectos, por ejemplo, el material dieléctrico que utilizan, o también podría ser si están polarizados o no lo están. Los tipos más comunes de dieléctrico son la mica, la cerámica, el plástico, los electrolíticos. Y bueno, aquí en la imagen tenemos algunos ejemplos de los diferentes capacitores que existen. Los podemos dividir en dos tipos: los capacitores fijos y los capacitores variables. En este caso vamos a comenzar describiendo los fijos, que, bueno, como su nombre lo dice, estos tienen una capacidad fija, la cual se determina dependiendo de la fabricación que hayan tenido.
En este caso, el fabricante es el que nos da ese valor y este valor ya no lo podemos modificar. Así como los fabrican es como los vamos a utilizar. De los capacitores fijos podemos mencionar que hay diferentes tipos. Están los cerámicos, los plásticos, los de mica, los electrolíticos y los de doble capa eléctrica. Los capacitores cerámicos, como su nombre lo dice, el dieléctrico que utiliza es la cerámica. Bueno, entre estos capacitores, el material más utilizado es el dióxido de titanio. Como aplicaciones, sabemos que estos capacitores cerámicos sirven para aplicaciones de filtrado y acoplamiento de circuitos híbridos integrados. Este tipo de capacitor ya lo conocemos, fue el que utilizamos para realizar la práctica número 1 y precisamente hacía esa función, estaba en la fase del filtrado. De ahí vamos a mencionar los capacitores de plástico, los cuales entre sus características más importantes son que tienen una alta resistencia de aislamiento y pueden funcionar a temperaturas elevadas. Los capacitores de mica los podemos dividir en dos tipos, los de laminillas y los de hoja de mica plateada. En este caso, los capacitores de laminillas constan de capas alternas de laminillas metálicas y delgadas hojas de mica. En este caso su estructura viene siendo, como lo vemos en la imagen, es una laminilla, mica, laminilla, mica, laminilla, mica y así sucesivamente. ¿Para qué se hace esto? Conectadas entre sí para incrementar el área de las placas. Por lo tanto, al incrementar el área de las placas, se incrementa también la capacitancia. Aquí tenemos una imagen para ver la estructura de este tipo de capacitor. Y los capacitores de hojas de mica plateada tienen una forma muy similar, apilando las hojas del mismo modo, pero la mica es con un material de electrodo de plata que está depositada en ellas. De ahí nos pasamos a los capacitores electrolíticos. En estos capacitores, una de las armaduras es de metal, mientras que la otra está constituida por un conductor iónico o electrolito. Como sus características principales, tiene que presentan altos valores capacitivos en relación al tamaño y en la mayoría de los casos son polarizados. Por ejemplo, este capacitor lo utilizamos también en la práctica número 1 y cumplía esa función. ¿Por qué? Porque estaba polarizado y eso nos ayudaba a completar nuestro circuito. Los capacitores de doble capa eléctrica, bueno, también son conocidos como supercapacitores, y esto debido a la gran capacidad que tienen por unidad de volumen. Lo que podemos diferenciar en este tipo de capacitores con los convencionales es que estos no usan un dieléctrico debido a que son muy delgados. Lo que acabamos de mencionar fueron los capacitores fijos. Ahora los capacitores variables. Estos presentan una capacidad que puede variar en diferentes límites dependiendo qué es lo que queramos hacer. Por lo general se usan con una variación en cierta frecuencia, por ejemplo los sintonizadores. Hay diferentes tipos, en este caso en la figura tenemos un timer. Estos normalmente son ajustados solo una vez. Ahora pasamos al momento de las demostraciones algebraicas. Para las demostraciones algebraicas vamos a partir de las tres fórmulas que estamos viendo en pantalla. La primera se refiere a la capacitancia, que es igual a las cargas entre el voltaje. Esto se mide en faradios. Las cargas, que es igual a la capacitancia por el voltaje, que podemos medir en coulombs. Y el voltaje, que es igual a la carga entre la capacitancia y se mide en voltaje. A partir de esto vamos a poder despejar algunas fórmulas. Vamos a realizar la primera demostración para los capacitores en serie. Como podemos ver en la imagen, tenemos un circuito. Estamos simbolizando un circuito eléctrico, el cual tiene dos capacitores. Sabemos que la V total es igual a la suma de diferencia de potencial en un circuito en serie, es la suma de cada una de ellas. En este caso tenemos la primera fórmula, que es V total es igual a V1 más V2. Entonces, partiendo de esto podemos sustituir V1 y podemos sustituir V2. ¿Cómo lo hacemos? Pues buscando el equivalente a la V. En este caso sería la carga sobre la capacitancia. Entonces tenemos la capacitancia sobre la carga 1 más la carga sobre la capacitancia 2. En un circuito en serie hay que recordar que todas las cargas son iguales. Entonces tenemos que la Q, o la carga total, es igual a Q1, que es igual a Q2, que es igual a Q3, que es igual a Q a la N. Tomando en cuenta esto, podemos sustituir las ecuaciones y
podemos factorizar. En este caso tenemos que la V total es igual a la carga total y estamos factorizando lo que son las capacitancias, que en este caso vendrían dividiendo, y las podemos pasar entre la unidad. En este caso quedaría 1 entre la capacitancia 1 más 1 entre la capacitancia 2, en este caso específico que es de 2 capacitores. Entonces, teniendo en cuenta esto, ya podemos despejar las cargas totales, quedando la fórmula que V total entre Q total es igual a los recíprocos de las capacitancias, de la suma de las capacitancias. Entonces, teniendo esto, tenemos que la V total entre la carga total es la inversa de la capacitancia total. Por lo tanto, podemos sustituir y despejar la carga total, quedando la fórmula de la siguiente manera, como nos marca la ecuación número 9, que es la carga total es igual a 1 entre la capacitancia 1 más 1 entre la capacitancia 2. Ahora bien, ahora que ya tenemos la fórmula en realidad la estamos contemplando con solo C1 y C2 porque solo tenemos 2 capacitores, pero de esta forma ya podemos generalizarlo y podemos poner la fórmula 1 entre C1 más 1 entre C2 más 1 entre C a la N. Ahora, para calcular capacitores en paralelo, tenemos la siguiente imagen. Igualmente tenemos 2 capacitores que están en paralelo. Entonces, hay que recordar que en un circuito en paralelo, el voltaje total es igual en todos los voltajes individuales. En este caso, la V total es igual a V1, que es igual a V2, que es igual a V3, que es igual V a la N. También tenemos que la carga total es la suma de todas las cargas individuales. En este caso sería la ecuación 12, que sería Q total, la Q total, que es igual a Q1 más Q2 más Q a la N. Entonces, teniendo en cuenta esto, podemos sustituir ecuaciones y la carga total nos quedaría como C1 por B1 más C2 por B2 y así hasta llegar a la N. Entonces, en el caso de los voltajes, siempre son los mismos, podemos sacar o factorizar el valor de B y nos quedaría que la Q total es igual al voltaje total por la capacitancia 1 más la capacitancia 2 más la capacitancia a la N. De esta fórmula podemos despejar el voltaje total, quedándonos la carga total entre el voltaje total, que es igual a la suma de todas las capacitancias. Y bueno, ya despejando, ya pudimos deducir que la capacitancia total es igual a la suma de todas las capacitancias en un circuito en paralelo. Entonces, en conclusión, aquí tenemos las fórmulas que nos van a ayudar a calcular la capacitancia total tanto en un circuito en serie como en un circuito paralelo. Con esto llegamos al final del video y agradecemos la atención prestada.